Qué alegría que el Señor nos reúna un domingo más para escucharlo a Él, conocerlo más, amarlo más por medio de su palabra. Amén. Una alegría. Vamos a orar para que el Señor siga ministrando nuestras vidas a través de su palabra. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús por lo que tú has hecho en la cruz, por esa obra perfecta que nos limpia de todo pecado y que nos hace hijos de Dios y que nos convierte en iglesia. Y estamos aquí, Señor, para glorificarte y honrarte, Señor, escuchando tu palabra, adorándote, Señor, congregándonos, Señor. Gracias por este día, Señor. Predispone nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para recibir tu palabra y que esa palabra, Señor, la caminemos después de escucharla, Señor. Que caiga sobre tierra fértil. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a Marcos, por favor, capítulo 4. Abramos el libro de Marcos, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 20. Es una parábola muy conocida, que tal vez la han escuchado muchas veces, pero la palabra del Señor siempre tiene novedad para nosotros. Dice así la palabra del Señor, versículo 1, capítulo 4. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Versículo 6. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis estas parábolas? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 70 y a 100 por uno. Una de las cosas que vivió nuestro Señor Jesús mientras Él desarrollaba su ministerio de predicación aquí en la tierra fue una aparente evidencia de pocos frutos y de frustración tal vez también en su humanidad. Porque recordemos que cuando Jesús vino a este mundo, vino a hacer la voluntad del Padre, predicando su palabra, enseñando la voluntad de Dios a las personas. Pero no siempre todos seguían a Cristo por la palabra.
en realidad muy pocos lo hacían. A Jesús lo seguían por los milagros o por curiosidad, por saber quién era. Pero muy pocas personas lo seguían a Jesús por lo que Él era en realidad. ¿Y quién era Jesús? El Mesías prometido, el Salvador, quien iba a morir por el pecado del mundo, como el Cordero inmolado. Entonces, nosotros como cristianos tenemos un deber aquí en la tierra. El supremo llamamiento para toda persona que dice ser cristiano, que es la gran comisión, predicar su palabra. Y esta parábola nos enseña la funcionalidad de cómo es cuando nosotros predicamos la palabra, cómo opera esta palabra en la vida de cada persona. Y nos ayuda a entender cómo las personas responden a la palabra del Señor cuando nosotros predicamos. Y así nosotros podamos predicar entendiendo cómo es cada persona cuando responde a la palabra, según estos versículos que nos enseña. A Jesús lo tildaron de una persona endemoniada, lo tildaron de una persona que nació fruto de un incesto. Entonces Jesús tenía muchos detractores, tenía muchos problemas a la hora de predicar la palabra. A pesar de que él demostraba con evidencias de poder y de sanidad, todo lo que él decía se confirmaba con el poder que él tenía. ¿Sí? Él hacía calmar tempestades, multiplicaba panes, expulsaba demonios, pero aún así las personas no creían en él, lo rechazaban, lo calumniaban. Es una realidad no muy diferente para todos aquellos que están comprometidos con el avance del reino en este mundo, en esta sociedad. Si quieres ponerlo en tu trabajo, en Santa Cruz, en Bolivia, donde sea. Siempre será esta la respuesta del mundo hacia la predicación del Evangelio, una respuesta hostil, ¿sí? Y si tú no experimentas este tipo de experiencias, así como lo experimentó nuestro Señor Jesús, tal vez es porque algo está mal en tu fe. Estás muy cómodo, estás muy dormido en los placeres de este mundo o en el afán de este mundo, en el estrés de esta vida, porque la razón por la que vino Jesús fue a predicar. Y su comisión especial para nosotros fue predicar. Y habla de las parábolas, ¿sí? Entonces dice acá, capítulo 4, versículo 1, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de mucha gente. Era tanta la atención que demandaba la persona de Jesús que había multitudes. Pero como decía al principio, cuando dice mucha gente, no se está refiriendo a que iban a adorarlo a Él. Estaban yendo a ver qué hacía Él, qué decía. Así como cuando se para alguien a vender por un mercado y la gente curiosa va a ver, esa era la actitud que las personas tenían. No era porque estaba Jesús en calidad de Dios ofreciendo perdón de pecados. Había mucha gente solamente para ir a ver o recibir un milagro. Dice que él tuvo que improvisar un púlpito en el lago. Tuvo que poner un barco, subirse al barco y sentarse ahí para empezar a predicar. Y dice que él les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Y empieza a hablar de una parábola. Entonces, vemos que el punto de partida de Jesús en este momento en Jerusalén y en Samaria empezó a predicar por medio de parábolas. Jesús hasta este punto ya llevaba un año en Jerusalén predicando y en Samaria también ya iba predicando un año con evidencias de poder, como decía. Milagros, señales, prodigios. Él se declaraba a Dios. Pero llega a este punto y dice que él ya enseñaba por parábolas. Una parábola viene de la palabra griega parabolé, que significa poner una cosa al lado de otra para hacer una comparación. Entonces Jesús utilizaba cosas
del diario vivir, del momento, para explicar realidades espirituales. ¿Sí? Y las parábolas servían en ese momento para darle una mayor sencillez a la explicación de la palabra. Eso hacía Jesús. Quería que sea más sencilla la explicación de la palabra, pero al mismo tiempo ocultar la palabra para aquellos que se han resistido a cambiar de vida, para aquellos que se han resistido al Evangelio. Así como Jesús durante un año estuvo predicando la palabra, Jesús decide esconder la verdad para que las personas que se han resistido a la palabra del Señor, ellos sean condenados. Porque las parábolas tienen dos finalidades: que las personas cristianas entiendan, las personas predispuestas a entender la palabra sean sencillas, sean enseñanzas entendibles a la mente por el Espíritu Santo, y al mismo tiempo, para las personas que rechazan la palabra del Señor, las parábolas son sinónimo de juicio. Jesús estaba enseñando a las multitudes en parábolas. En otras palabras, toda esa gente que venía a Jesús a escucharlo, Jesús les estaba emitiendo un juicio. Los estaba condenando ya directamente. Estaba escondiendo la verdad. Esa es una línea invisible que solamente Dios conoce. Nosotros no somos Dios para decir, bueno, tú ya traspasaste la línea de la paciencia de Dios, su gracia se cortó contigo y ahora el Evangelio significa juicio para tu vida. Nosotros no podemos decir eso, solamente Dios. Y aquí vemos el claro ejemplo de Jesús escondiendo la verdad a las multitudes, porque venían a Él por un milagro o por curiosidad. Entonces Jesús reservaba. Por eso dice los versículos más abajo, dice en el versículo 12, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Claramente las parábolas tenían esa función y Jesús estaba ejecutando. Prohibirles de salvación a las personas. Y yo sé que la hemos escuchado muchas veces y Jesús incluso hace la explicación de la parábola. Pero quiero que entendamos, hermanos, que así como Dios en el Éxodo demostró con milagros, señales y prodigios al faraón para que libere a su pueblo, y faraón no obedecía la voz de Dios, viendo todo ese esplendor, toda la grandeza de Dios. ¿Qué hizo Dios con faraón? Requete endureció el corazón de faraón porque no obedeció a la voz de Dios. Requete endureció, lo volvió más duro y más duro y más duro. Faraón estaba condenado por Dios mismo, porque Faraón vio los milagros, pero aún así no se convirtió. Vio la grandeza de Dios, pero así no quiso obedecer. El pueblo de Israel vio a Cristo, sus milagros, escuchó las enseñanzas de Él, y Jesús escondió su verdad por medio de parábolas, emitió juicio sobre ellos. Bueno, yo no sé cuál es el estado en el cual tú te encuentras delante de Dios, cómo has venido a la iglesia, cómo está tu corazón, pero esto es una advertencia seria para todos los que escuchamos la palabra del Señor, domingo tras domingo, culto tras culto, estudio tras estudio, y no la estás obedeciendo, y no la estás viviendo, porque puede ser que estés cerca de traspasar esa línea. Yo no lo sé, ni tú lo sabes, solamente Dios. Pero esto es para que temblemos delante de Dios y entendamos que Jesús, así como demostró compasión y amor, Él también demuestra juicio sobre aquellos que escuchan su palabra, saben de Él, han visto milagros, conocen de Él, han visto vidas cambiadas, pero siguen manteniendo una vida de pecado.
sigue manteniendo adicciones secretas, sigue manteniendo costumbres pecaminosas que no han roto. Y Dios, al ver que tú no te arrepientes, Él se encargará de que ya nunca más te arrepientas, si Él así lo decide, según estos versículos, según esta palabra. Entonces, hermanos, cada vez que escuchamos la palabra del Señor, es una muestra de su amor y su misericordia, para que podamos ir a Él y humillarnos, y podamos buscarlo a Él y vaciarnos. Pero así como también hacemos eso, cada vez que escuchamos la palabra del Señor, se puede convertir en juicio si no obedecemos, según lo que Jesús nos está explicando y está haciendo Él aquí, con las multitudes. Dice, y al sembrar aconteció, oí aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 70 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús explicó esto y quedaron cero todos. ¿Sí? Jesús no estaba con la intención de que ellos sean salvos. ¿Sí? Que explicó eso y quedaron cero. Qué triste. Qué triste que suceda eso con personas que han escuchado la palabra y que no se han querido arrepentir. Dice al sembrar, ¿sí? El que siembra es la semilla, ¿no? Y la semilla es la palabra del Señor. Sembrador es todo aquel que predica. La semilla es la palabra, ¿sí? Y lo que nos quiere denotar esta enseñanza es que el único medio por el cual Dios obra en la vida de las personas es la palabra. La metodología de Dios para cambiar un corazón, para romper el poder del pecado y de Satanás y de la carne en la vida de una persona, es por medio de su palabra. Su palabra es totalmente suficiente para darnos poder espiritual, para amar, para perdonar, para dar misericordia, para nacer de nuevo. El problema no está en la semilla, el problema está en el corazón. En el corazón, ahí está el problema. Todos venimos de fábrica con un corazón muerto en delitos y pecados, con un corazón de piedra, ¿sí? Y esa semilla tiene que germinar. Más adelante vamos a ver cómo funciona esto. Pero Jesús quiere que entendamos que la manera en cómo un cristiano puede crecer en santidad y cómo un pecador puede convertirse es solamente por su palabra. No necesita psicología, no necesita motivación, no necesita ningún área de la sociología, solamente necesita la palabra para que un cristiano crezca en santidad y que un pecador se convierta, ¿sí? Queremos tener una mejor sociedad, un mejor país, todo comienza con la palabra. Una nación es grande, una ciudad es grande cuando las personas aprenden a vivir la palabra del Señor. Porque según esto, lo que el Señor nos está mostrando es que una vida cambia únicamente por medio de la palabra. Es tan fácil decirlo y tan redundante escucharlo, pero tan poco verlo en la vida de cada creyente. Porque normalmente casi muy pocos cristianos se toman la responsabilidad de escudriñar su Biblia, de buscar en su Biblia lo que el Señor tiene para ti, ¿sí? Así que eso es un llamado a que nosotros busquemos su palabra y no solo la busquemos, sino que prediquemos, porque el Señor es el quien hace operar el poder de su palabra.
Dice versículo 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Entonces las parábolas tienen esa finalidad, ¿ven? Versículo 11 y versículo 12, bendición para el creyente, maldición para el que resiste el evangelio. Versículo 13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Entonces, esta parábola nos ayuda a entender todas las demás parábolas, porque en todas las parábolas existe quien predica y quien recibe. Quien predica la palabra y quien recibe la palabra. Entonces, nosotros vamos a entender el contexto de la predicación. No estoy hablando solamente del púlpito, sino cuando tú le compartes a alguien la palabra, que esta parábola te va a enseñar a entender, nos ayuda a entender cómo opera la palabra del Señor. ¿Cómo sabemos qué clase de tierra es ese corazón? Y dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Según este versículo, mientras yo estoy predicando la palabra, o mientras tú estás predicando la palabra a alguien, hay una actividad demoníaca. Satanás no está fuera del templo, Satanás y sus demonios están aquí también, según este versículo, porque cuando se predica la palabra, hay una batalla infernal, y Satanás y sus demonios tienen la tarea de robar, sacar la palabra del corazón de las personas. Hay una guerra espiritual cuando predicamos, hermanos. Cuando tú lo haces, hay una guerra espiritual. Y no hay griteríos, ni cosas que decretar, ni que atar. Siempre, en el contexto de la predicación, porque es el poder de Dios y Satanás lo sabe, habrá oposición. Y Satanás estará listo para no quedarse de brazos cruzados. Él atacará a las personas para quitar la palabra que se sembró en sus corazones. Versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Pero tienen raíz en sí, si no son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Están las personas que por un momento vienen a la iglesia, se bautizan, la iglesia ora por ellos, están alegres, hasta pueden incluso erróneamente servir en algún ministerio o simplemente venir a la iglesia y vivir una vida cristiana piadosa que honra al Señor, pero vienen los problemas, viene la persecución, viene la tribulación, el sufrimiento golpea su fe, pero cuando golpea el sufrimiento su fe, se derrumba todo, porque fue una persona que fue superficial, tuvo una fe superficial. Tuvo una fe superficial porque nuestra fe empieza a crecer cuando hay problemas, cuando hay sufrimiento. Cuando nuestra fe es probada por el horno del sufrimiento, ahí vamos a saber si nuestra fe es superficial, si sí es o no es superficial. Por eso hay que tener cuidado, hermanos, cuando vemos a alguien, cuando predicamos y vemos que llora, vemos que está acongojado, vemos que le duele el pecado y que está muy feliz en la iglesia. No por eso lo vamos a declarar salvo. Hay que ver su vida de fruto, hay que ver su vida de piedad. El tiempo demostrará los frutos, el fruto del Espíritu, el tiempo lo demostrará. No hay que apresurarnos al diagnosticar a alguien como salvo solamente porque está emotivo, porque puede ser superficial. Versículo 18.
Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Son personas que han escuchado el Evangelio, están viviendo el Evangelio, pero empiezan a tener un trabajo y les está yendo bien, están ganando buen dinero. O se noviaron y se casaron, y esas cosas que son buenas en sí mismas, empiezan a hacer todo en la vida de esa persona. Y cuando esas cosas empiezan a hacer todo en la vida de esas personas, es ahí cuando viene el problema. Cuando son absorbidos por los placeres y los afanes de esta vida. Cuando tienen muchos bienes tal vez, y están absorbidos por todos los bienes que tienen, o por todas las cosas buenas que tienen, y eso empieza a hacer todo en su vida. Y empieza a florecer la idolatría. ¿Y qué sucede? Que eso apaga la palabra del Señor, ahoga la palabra del Señor. Por eso tenemos que tener en claro nuestras prioridades, que Cristo es todo para nosotros, y sin Él no somos nada. Aún teniendo muchas cosas, aún teniendo muchos bienes, aún teniendo una aparente felicidad, sin Cristo somos totalmente miserables, somos totalmente indigentes espirituales. No tenemos, el hombre por sí mismo no tiene nada bueno sin Cristo. Su moralidad, su decencia, su reputación, su nombre, su apellido no significa nada para Dios si no está Cristo en su vida. Si no está Cristo en nosotros, entonces somos leña para el infierno, nada más. Tenemos que entender claro para que esas verdades nos ayuden a reflexionar y entender que las cosas buenas de esta vida y que Dios nos las ha dado tienen que ser para que nosotros lo adoremos a Él y lo honremos, no para que esas cosas se conviertan en nuestros ídolos, porque eso al final, como dice, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 70 y a 100 por uno. Estas son las personas que creo que estamos aquí todos. Dios quiera, Dios así lo permite en su soberanía y su voluntad. Son las personas que escuchan la palabra y la ponen por obra. Pero no porque vinieron con un corazón limpiecito, con un corazón fértil y que cayó en tierra fértil porque estaba medio bonito el corazón. No. Dios, en su predestinación, en su omnisciencia, en su conocimiento premeditado de las cosas, Él decidió escogerte para que tú seas su hijo, en el tiempo que Él ha determinado. Y Él ha preparado momentos, circunstancias, y Él ha puesto personas en tu vida, Él ha puesto una iglesia en tu vida, para que tú escuches su palabra y nazcas de nuevo. Él ha puesto el deseo en tu corazón, Él ha dinamizado tu voluntad, ha puesto energía en tu alma, energía espiritual, para que tú ames a Cristo y su palabra. Porque nosotros estamos muertos en delitos y pecados, y nuestros corazones están duros. Y si hemos escuchado la palabra y la estamos viviendo, no es porque hay un mérito en nosotros en eso, sino es porque es por gracia del Señor que nosotros podemos decir, he nacido de nuevo y soy hijo de Dios. No se trata de que nosotros estemos en una iglesia de sana doctrina, se trata de que Dios, por su misericordia, ha usado una iglesia, un pastor, y te ha hecho entender su palabra. Él te hizo entender por su Espíritu Santo, para que podamos vivir una vida en abundancia para su gloria, y podamos sufrir para Él, estar feliz para Él, tristes para Él, en necesidad, en abundancia, y crecer todos los días en su palabra. Porque la palabra del Señor es como un martillo que rompe el pecado. Su palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo de nosotros, de nuestro ser. Separa lo bueno de lo malo. Su palabra
es todo lo que tenemos en este mundo. Sin su palabra no tenemos esperanza. Esta palabra no da esperanza. No son las noticias, no es un presidente. El cristiano debe entender que es su palabra la única esperanza para este mundo, porque en su palabra está el poder de Dios, y es lo que el mundo necesita, lo que tu familia necesita, lo que tu matrimonio necesita, lo que tus hijos necesitan, es esta palabra. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Señor, te doy gracias, Señor, por la obra de Cristo, Señor. Gracias por cada hermano, gracias por cada persona que ha venido, Señor, a tu iglesia, a tu casa, Señor, a este templo físico, Señor, que por sí mismo no significa nada si no estás tú, Señor. Te pido, Padre, que esta enseñanza de tu palabra, Señor, sea de bendición y no de juicio, Señor, sea para que podamos amarte más, Señor, y vivir tu palabra donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos, Padre. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, que esta palabra sea sembrada en todos nuestros corazones, Señor. Y aquel que no conoce a Cristo, Señor, en esta mañana, tú seas, Señor, dándole luz a su mente, luz a su corazón, Señor, y despierte su voluntad para que te mire a ti, Señor, y vea eternidad, Señor, a Cristo, Señor. Te damos gracias, Señor, por este domingo y por el resto de la semana también. En el nombre de Jesús, amén. Señor les bendiga, hermanos, que tengan una semana llena del Espíritu Santo y que todo lo que hagamos sea para su gloria y beneficio de Él.